Bueno, las diferencias o la ventaja y desventaja entre los dos sistemas de iluminación, me refiero a los LED y los direct LED, es que los LED, digamos que al ocupar menos espacio, al ocupar menos espacio los LED que están en los bordes, permitían la construcción de pantallas más delgadas, ¿verdad? Más fina, más elegante, más agradable a la vista, ¿verdad? Pero lo malo en esto es que presentaba algunos defectos, digamos, algunos efectos indeseados, ¿verdad? Que es el filtrado de luz y la falta de una buena resolución o no puede lograr un negro negro, digamos, en la imagen, ¿verdad? Después tenemos el Direct LED, que son ya pantallas con un grosor un poco mayor, porque los LED ya están distribuidos en toda la pantalla. Eso sería una de las desventajas, ¿verdad? Que el diseño otra vez se volvió los televisores más robustos, pero ni tanto, ¿verdad? Eh, la desventaja en los Direct LED es que, digamos que una de las principales desventajas es que detrás de la pantalla siempre están encendidas estos LED. Y si yo deseo reproducir, digamos, una imagen muy oscura en esta parte, no me permite oscurecer esa parte, ya que los LEDs están todos conectados en serie, ¿verdad? Ahora, existen televisores de alta gama que sí permite controlar de forma individual el encendido de cada LED, pero eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, una de las desventajas de los LED es el efecto que se conoce como eh, el backlight clouding, ¿verdad? Que son estas sombras, o sea, o estos brillos con imágenes oscuras, ¿verdad? Tenía ese tipo de inconveniente los LED, ¿verdad? Eh, bien, ahora vamos a hablar sobre el control de brillo y el controlador o el driver LED, ¿verdad? ¿Cómo se controla el brillo en una pantalla LCD? Podemos, digamos, modificar la alimentación de los diodos directamente o a través del pulso, ¿verdad? Si hablamos de modificar voltaje, podemos ver el diagrama, este diagrama. Entonces nosotros podemos variar el voltaje que estamos entregando a los LED para que de ese modo controlemos la intensidad de brillo de los LED. A más voltaje, más brillo, menos voltaje, menos brillo. Esa sería una forma de controlar el brillo de la pantalla. Y otra forma es eh, con pulsos PWM, o modulación de pulso. Más pulso, más brillo, menos brillo. ¿Verdad? Es similar a cómo veníamos controlando el brillo en las lámparas fluorescentes. Bien, entonces el sistema de la señal PWM se utiliza para controlar el brillo de la pantalla. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, este que tiene un ancho mayor de pulso, presenta un brillo mayor y un pulso con menos ancho, menos brillo, ¿verdad? Es el sistema más utilizado para realizar el control del brillo de la pantalla o control de los LED, ¿verdad? Bueno, también tenemos el sistema de retroiluminación con LED que con el contraste dinámico, ¿verdad? Es decir, que eh, tenemos tres tipos, ¿verdad? El que hace variar el brillo en toda la pantalla de forma, digamos, de forma global, digamos, en toda la pantalla se puede variar el brillo. Tenemos el B que se puede de forma dinámica, digamos, por zona, podemos controlar y podemos controlar por partes segmentadas. Este tipo de control de brillo es lo que
se utilizan los televisores de alta gama. En esto sí se puede lograr, digamos, un negro muy negro. Es decir, que nosotros acá por segmento podemos controlar el encendido y el apagado e incluso podemos atenuar algunos LED por sector aquí. Entonces, si estamos reproduciendo una imagen que en parte contiene un negro, una zona oscura, digamos, esa parte podemos apagar o atenuar los LED de ese sector. Entonces permite un mejor contraste en la imagen, ¿verdad? Sin embargo, lo que se controla de forma uniforme toda la pantalla no se puede lograr eso. No hay un contraste, un buen contraste entre el negro y el blanco, ya que todos los LED al mismo tiempo se están controlando el brillo, ¿verdad? Al mismo tiempo, todos los LED varía el brillo al mismo tiempo, ¿verdad? De forma uniforme. Sin embargo, lo que ven es así segmentados, se puede controlar por sectores y de esa manera yo puedo reproducir en el brillo en diferentes zonas de la pantalla, puedo atenuar o puedo aumentar el brillo a mi gusto y la parte donde no necesito brillo, que sea más oscuro, sencillamente voy a apagar en esos sectores los diodos LED, entonces tengo una imagen de mayor calidad, de mayor contraste, ¿verdad? Bueno, y el circuito de retroiluminación es, digamos, el que se conoce como LED Drive o controlador de los LED. Es un circuito bastante sencillo. También se alimenta con 24 voltios. Esto es lo que sería equivalente al inverter en las lámparas fluorescentes. Este sería el circuito que está controlando a los LED. El inverter, como sabemos, entrega el alto voltaje para la lámpara fluorescente. En este caso, el circuito LED Drive se encarga de entregar voltaje a los LED para que estos enciendan, ¿verdad? Como vemos aquí, los LED están conectados en forma de serie. Y vemos que es un circuito bastante sencillo. Tenemos una alimentación de 24 voltios, una bobina en la entrada y después tenemos un transistor, un transistor que está switcheando otra vez el voltaje de 24 voltios, lo convierte otra vez en alterna, alta frecuencia, y con este diodo se está rectificando el voltaje que deseamos que entregue a los LED, ¿verdad? Bueno, entonces en este sistema el control del brillo se realiza con modulación de ancho de pulso. O sea, según la cantidad de pulso y el ancho de pulso, aquí estamos regulando el nivel de voltaje. Podemos aumentar voltaje para más brillo y disminuir voltaje para menos brillo, ¿verdad? Bueno, es un circuito bastante sencillo. Por lo general cuenta con un IC, un integrado oscilador, un transistor FET y un diodo rectificador, ¿verdad? Em, también tenemos otro sistema de, digamos, de control de brillo. Este en realidad se alimenta aquí un voltaje continuo, voltaje positivo y amasa directamente, ¿verdad? Un circuito bastante simple, ¿verdad? Pero también tenemos de este tipo, en donde tenemos casi lo mismo que acá, ¿verdad? La bobina, el transistor, el diodo rectificador, los filtros, que está entregando 25 voltios en este caso para los LED. Pero de este lado, otra vez, donde va la tierra, digamos, hay otro circuito, aquí donde se está controlando el brillo. Como pueden ver, de este integrado está saliendo información para sacar los 25 voltios y también está saliendo pulsos de 10 kHz para la parte de, de la tierra, digamos, para conectar a la tierra esto. Con esto también se logra un mejor control de brillo de los LED, ¿verdad? Es decir, que tenemos aquí, por un lado, un transistor switch y también de este lado, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como LED drive. Es lo que es lo que está generando voltaje para los LED, ¿verdad?
Este es un diagrama de bloques de una tarjeta de un televisor Samsung. Es un circuito real, digamos, en donde vemos los LED cómo están configurados aquí. También se alimenta con 24 voltios y acá tenemos una serie de LED. Estos son los LED, o sea, los que están en los bordes, ¿verdad? Y después tenemos acá otro grupo de LED y acá también tenemos otro grupo. En total son 4 tiras de LED. Tenemos 1, 2, 3, 4 tiras de LED, ¿verdad? Bueno, tenemos dos osciladores, el IC9151S, que se encarga, digamos, de controlar a esta tira y este de abajo. Me imagino que este estará distribuido de la misma manera que el ejemplo que vimos aquí, acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, una parte está controlando a este grupo de LED y el otro circuito a este otro grupo de LED, ¿verdad? Seguramente es un circuito bastante similar a este diagrama que estamos observando aquí. Como pueden ver, los transistores en la salida que se encarga de controlar el brillo. Primeramente aquí está saliendo el voltaje positivo, donde están alimentando a los ánodos los diodos, y aquí, como pueden ver, está conectando a tierra estos LED. Entonces está controlando esta tira más esta tira, y otro circuito está controlando a las tiras que está aquí. Bueno, básicamente son transistores, circuitos integrados y diodos rectificadores, el diagrama de un LED driver. Bueno, y acá vemos una tarjeta. Este es un televisor Panasonic, de la marca Panasonic, de 32 pulgadas. Esta es la placa, la tarjeta, la fuente. Y pueden ver que ahí al lado está el LED drive. Esta sería la tarjeta controladora de los LED. Aquí en este conector, este va conectado a la tarjeta de la fuente. Está recibiendo 24 voltios. La línea de backlight on para encender, ¿verdad? El backlight funciona de la misma manera. Cuando tiene una tensión positiva, el backlight on activa el LED drive y saca voltaje para los LED y enciende los LED, ¿verdad? También tiene el dimmer para el control del brillo también. Y como podemos ver aquí, este conector va directamente ya hacia los LED. De aquí sale ya los voltajes para los LED, ¿verdad? Entonces, este es lo que se conoce como LED drive. Vemos ahí el IC, oscilador, el transistor MOSFET y el diodo. Este es un diodo este que está rectificando otra vez la alta frecuencia. Esta es la bobina, esta es la bobina por donde está ingresando, este es un fusible, ¿verdad? La bobina por donde ingresa 24 voltios, y con la señal de PWM empieza a switchear este transistor y el diodo rectificador. Y ahí ya sale voltaje para los LED. Aquí vemos más de cerca. Esta es la tarjeta LED drive. Aquí podemos notar el conector de la alimentación y los controles. Aquí vienen los 24 voltios. Fíjense que estos pines, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pines, está llegando 24 voltios. Acá tenemos un fusible. Esto va ya directamente a la bobina. Esta es la bobina. Esta es la bobina. Este es el transistor FET. Este es el IC, que genera la oscilación, los pulsos. Y este es el diodo rectificador. Este es el que está rectificando otra vez la alta frecuencia que se generó aquí. Y aquí está saliendo ya un voltaje para los LED. Esto va directamente a los LED en la pantalla. Entonces, como pueden ver, es un circuito bastante simple, bastante sencillo. Es muy reparable también esto. Por ahí podemos tener el caso en que se dañe este transistor, se puede reemplazar. Si no conseguimos la característica tal cual, podemos utilizar reemplazo sin ningún problema. Este sería un dos diodos, digamos, encapsulados, diodo de cátodo común, ánodo cátodo común. Entonces también podemos reemplazar en el caso de que se dañe, que se ponga en corto o en abierto. El fusible de protección que tenemos aquí, que siempre tenemos que chequear también.
Y bueno, ahí podemos ver todos los pines, cómo funciona. Ahí podemos ver el fusible, los 24 voltios, los primeros pines, 1, 2, 3, 4, 5 pines, GND, que son estos también. Entonces acá viene 24 volts GND. Este es una línea de estatus. Sería lo mismo que eh, el SOS, el backlight error, cuando falla, ¿verdad? Por allí estará enviando una señal de auxilio cuando tiene problema. Después tenemos el backlight on, que es este pin. Y este sería el control de brillo, el dimmer. El cable blanco. Aquí viene el voltaje para el control del brillo, el dimmer, ¿verdad? Que eso va al IC integrado oscilador, de acuerdo a eso, va a regular el ancho de pulso y con eso estaría controlando el brillo de la pantalla. Pueden ver aquí que están indicados los pines, cada pin qué función cumple, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces esta tarjeta trae esas indicaciones en la tarjeta misma, entonces es muy fácil de identificar los pines. Este es otro televisor. La diferencia es que, si podemos volver atrás, aquí vemos que el LED drive viene en una tarjeta separada. Esta es la fuente y el LED drive viene en circuito separado, en una tarjeta separada. Lo que vemos a continuación es un LED drive que viene incorporado en la tarjeta de la fuente. O sea, esta es la fuente, pero dentro de la fuente, una parte del circuito de la fuente es LED drive. ¿Ok? Y de acá directamente ya va el cable para los LED. Entonces, este tipo de televisores ya no trae una tarjeta aparte o separada para lo que refiere al control de los LED. De la misma fuente ya sale los voltajes, es decir, que en la misma fuente ya tiene el circuito LED drive. Este es un televisor de la marca LG. Esta es la fuente, el LED drive está aquí, la tarjeta principal, la Tecon, el cable LVDS y con eso ya tenemos todo. Ahí justamente vemos en la parte del LED drive, todo esto es la fuente. Ahí vemos la parte de la entrada, fusible entrada, el diodo bridge, rectificador, los filtros principales, en este caso tiene dos filtros, tiene el transformador FET, el MOSFET, el transformador principal. En este caso, esta fuente no tiene la parte PFC. ¿Se acuerdan la parte PFC de los televisores? El PFC que se encargaba de elevar el voltaje de 300 a 400 volts. Bueno, en este caso no trae el bloque PFC. Eso es porque como es un televisor LCD LED, no consume tanto, ¿verdad? No necesita tanta potencia, por lo tanto no requiere de un circuito PFC, ¿verdad? Más bien tiene un circuito PowerMine ya bien estabilizado, ¿verdad? Entonces acá tenemos PowerMine y de allí está saliendo todos los voltajes. El circuito standby, que sería este, el PowerMine y el LED drive, y con eso ya es todo, ¿verdad? No tenemos PFC en este caso. Entonces, esta es la bobina de la parte de LED drive, este el transistor oscilador y el rectificador sería este diodo que está aquí, el rectificador. El filtro y ya va directamente a los LED. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si tienen alguna consulta antes de avanzar. Bueno, continuamos entonces. Bueno, en este tipo de tarjeta, de la fuente, me refiero, por lo general viene indicado también los voltajes que está sacando la fuente, ¿verdad? En una etiqueta así viene, o sea,
en una ficha técnica, digamos, viene la información. El input, que es la entrada, y output, la salida. Input es la voltaje de entrada, que en este caso es de 100 hasta 240 voltios, alterna, esta es la entrada de la red, ¿verdad? 50 a 60 Hz. Y el consumo de 1.5 amperios, es el consumo de la fuente, ¿verdad? Y la salida, ahí podemos notar que hay un voltaje de 3.5 voltios, este es para el microprocesador, seguramente, la línea de 12 voltios para la parte de audio, los 24 voltios que alimenta al circuito LED drive y 70.3 voltios es el voltaje que saca, o sea, ese voltaje que indica ahí, los 70.3 voltios, este voltaje de acá es el voltaje para los LED, ¿ok? Es el voltaje que saca eh, aquí mismo, acá, en este conector está sacando ese voltaje, 70 voltios. Eso nos indica que son muchos los LED conectados a esta fuente, ¿verdad? Por lo mínimo, a ver, si hacemos el cálculo, ¿verdad? Según el voltaje que está sacando, 70.3 dividido, digamos que sean diodos de 3 voltios. 23, 24 LED, 24 LED en serie está conectado. Entonces requiere de ese nivel de voltaje, ¿verdad? El voltaje que saca. Bueno, y esto puede variar según la versión, según el diseño del televisor. O sea, este voltaje de aquí no es, digamos, un estándar, no es algo que vamos a encontrar siempre en los televisores. Va a depender del diseño del televisor. Podemos tener 70 voltios, 50 voltios, 45 voltios, 80 voltios, incluso más, ¿verdad? Entonces eso va a depender del diseño del televisor. Por eso es importante ver siempre las anotaciones en la tarjeta, ¿verdad? Para saber cuántos voltajes tiene que sacar, para que nosotros podamos medir y chequear si está funcionando la fuente correctamente, ¿verdad? Si está sacando los voltajes que dice ahí. Y este es el conector de la alimentación, lo leo. Aquí es donde está saliendo. Acá vemos que tiene polaridad porque, como sabemos, los LEDs es un diodo, ¿verdad? Y con los diodos sabemos que tiene polaridad, ¿verdad? Tiene polaridad, por lo tanto, eso tenemos que tener en cuenta, que dónde está el positivo y dónde está el negativo. Si conectamos mal, esto no va a funcionar, los LED no se van a encender, ¿verdad? O sea, hay que respetar siempre la polaridad. Bueno, también tenemos la indicación en los pines, donde nos indica dónde están saliendo los voltajes, ¿verdad? Los 3.5 voltios, los 12 voltios. Aquí nos indica dónde, cuál de los pines está saliendo, ¿verdad? Para poder chequear cuando realicemos prueba de la fuente, ¿verdad? Bueno, y un televisor de procedencia china, ya como sabemos, es mucho más, podemos decir, de menor calidad. A simple vista luego vemos que el chasis completo es de plástico. Comparado con un televisor de LG que vimos recién, LG y Panasonic, este un LG, por ejemplo, es metálico aquí, todo metal. Eh, el otro que era Panasonic está aquí también. Ven que también es metal el chasis, pero vemos uno chinito y vamos a notar que ya es de plástico. El chasis ya es de plástico. Por estas razones resulta mucho más barato estos televisores, porque ni siquiera tiene un chasis metálico, ¿verdad? O sea, y también vemos que trae una sola tarjeta. O sea, acá viene la fuente, la PCB todo en una sola tarjeta, ¿verdad? Podemos decir que este tipo de televisores son como casi desechables, ¿verdad? Si se daña, muy poca cosa lo que se puede reparar en este tipo de televisores. Si se daña la fuente, bueno, si son estos diodos, transistores, sí se puede reparar seguramente. Pero cuando es daño del microprocesador o daño más grave, ya estaría reemplazando toda la tarjeta por daño del micro, ¿verdad? La fuente, la PCB, todo viene en una sola tarjeta.
Ahí podemos ver más de cerca la placa principal. O sea, esta placa es todo. Es fuente, esta parte es fuente, esta parte es fuente. Acá viene la conexión de los 220, tenemos el filtro. El rectificador utiliza diodo discreto. O sea, no está utilizando el brille como en el ejemplo que vimos en los televisores de otras marcas, ¿verdad? Si volvemos a la placa de aquí, este, por ejemplo, está usando brille. Este es un brille para la parte rectificadora. El chinito está usando diodo común, diodo discreto, ¿verdad? Si se daña esta parte, sí se puede reparar, se puede reemplazar estos diodos. Si recibe una descarga en la entrada misma, se daña, se puede reemplazar eso. También ya tuve experiencia que se dañan estos diodos también. Son diodos rectificadores que se recalientan y se pueden dañar, ¿verdad? Bueno, les tenemos después el micro principal, que es un integrado, un solo integrado, micro principal. La parte de sintonía, el sintonizador viene por la tarjeta misma, también este es el sintonizador. Aquí el pico de entrada, este es el procesador de la sintonía. Tenemos el micro principal, el conector del LVDS, que es con cable, no es flexible, es cable. La memoria, este es la memoria EEPROM. Después tenemos la salida de audio, es esta tarjeta de aquí, es la salida de audio. Las bobinas, estas son de la salida de audio. La parte del circuito LED drive es este circuito de acá. Con este integradito, este es el oscilador, este el transistor, este la bobina, y todo el circuito LED drive está aquí, en esta zona. Y acá vemos el conector que va a los LED. Va a los LED. Entonces esto, en esta tarjeta ya viene todo, ¿verdad? Y si se daña, por ejemplo, el micro principal, si este se daña, no queda otra que cambiar toda la tarjeta, porque no es imposible conseguir el integrado, reemplazar, cargar el software, es muy complicado, ¿verdad? Si se daña la entrada de la fuente, se puede reemplazar los diodos. Si se dañan este es un diodo también se puede reemplazar. ¿Qué más? Esta parte, todo lo que sea componente discreto se puede reemplazar, ¿verdad? Ok. Bueno, lo bueno que en esta tarjeta suele traer también informaciones sobre el voltaje que está sacando. Acá nos indica en una etiqueta, nos está indicando los voltajes que está sacando, o sea, el voltaje que está sacando para los LED. En este caso es de 45 a 51 voltios y el consumo de esto, 300 miliamperes. Entonces, esto es un buen dato para saber el consumo de los LED y la cantidad de LED que está utilizando. Si hacemos el cálculo de 45 dividido 3 nos da 15. 15 LED está utilizando. Este solamente es un televisor de pulgada muy pequeña, ¿verdad? De 28, 20, 30 pulgadas máximo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ok, ahí está. Ahí está, justamente. Tenemos 3 tiras de LED, de 5 LED cada tira. En total son 15. Y eso nos está indicando que son LED de 3 voltios. Con 3 voltios está funcionando estos LED. Eh, hay veces cuando se daña uno de los LED y una práctica común que hacen los técnicos, una práctica muy común que hacen los técnicos es, digamos que por falla de uno ya deja de encender el resto, porque todo está conectado en serie. Podemos ver aquí que tiene un solo conector, es decir, eso que todos están en serie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se daña, por ejemplo, este LED, ya deja de funcionar el resto. Entonces, qué hacen los técnicos? Sacan el LED y ponen en corto, es decir, que puentea eso para que siga funcionando el resto. Vuelve a funcionar el televisor,
Pero el problema que tenemos ahí es que estamos forzando, estamos entregando más voltaje a los LED que están ahí, porque están trabajando a un voltaje mayor a lo que está diseñado, digamos, no está dentro de su voltaje nominal. De hecho, que este creo que es así. Aquí vemos que voy a tratar de acercar eso. Eh, Ahí, este creo que ya está puenteado, ya no hay LED ahí, entonces esa parte no está funcionando. Y eso obliga a que los otros LED estén trabajando a mayor voltaje de lo que está diseñado. ¿Sí? Eso rápidamente va a dañar, en muy poco tiempo se va a quemar el resto, se va a quemar el resto. Lo recomendable es reemplazar o colocar un LED nuevo aquí para que sigan funcionando otra vez el televisor sin problema. ¿Verdad? Bueno, otra práctica que veo también es que no, cuando se daña un LED, reciclan LED de otro televisor. Se puede hacer sin ningún problema, funciona. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar o de realizar esta práctica. Que, primero, que sea el mismo tipo de LED. Los LED viene por voltaje y corriente, ¿verdad? Voltaje de trabajo y consumo de corriente. Entonces tenemos que tratar de colocar el mismo tipo de LED. No podemos colocar un LED diferente, ya que eso va a forzar a que funcione, que no funcione correctamente el circuito de los LED, ¿verdad? Puede estar funcionando a más corriente de lo que está diseñado. Y colocar de esta manera levanta un poco la altura del LED y eso hace que esa zona sea un poco más brillante, pero no se ve mucho en la imagen, no afecta mucho, digamos, la imagen. Pero lo principal es que este LED que le colocamos tenemos que estar seguros que por lo menos no esté muy agotado ya. Porque si es un televisor viejo ya y estamos reciclando esa tele vieja, lo más probable es que el LED ya esté agotado, fatigado y que en muy poco tiempo se va a volver a dañar esto, ¿verdad? Se puede hacer esto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que asegurarnos de que sea el mismo tipo de LED y que por lo menos el LED se ve relativamente bueno, todavía nuevo, como para que dure mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, y para reemplazar los LED o las tiras, tenemos que tener en cuenta estos códigos. Estos son las características, la matrícula de la tira. Con estos códigos tenemos que buscar. Si no encontramos uno igual a esto, tenemos que buscar lo más parecido ahora, lo más parecido para reemplazar las tiras. Esto sí queremos reemplazar todas las tiras enteras, ¿verdad? Lo más recomendable es conseguir las tiras original que corresponde al modelo, a la marca, al modelo del televisor. Si no conseguimos, buscamos lo más parecido, o por lo menos los LED que tengan las mismas características, ¿verdad? Mismos voltaje de trabajo, mismas corrientes, ¿verdad? Bueno, y hablando de tipo de LED, acá tenemos los diferentes tipos de LED que podemos encontrar. Eh, Hay de diferentes tamaños, diferentes diseños, diferente voltaje, diferentes características. Entonces, esta sería la característica de cada uno. Entonces, el 35 por 35 se refiere a las dimensiones. A las dimensiones. Esto alargadito por lo general traen esos televisores LED que vienen en los bordes. En los bordes, esos traen los LED. Tenemos diodos de 6 voltios, diodos de 3 voltios. O sea, son los más comunes en televisores. Para pantalla de TV se utilizan este tipo de diodos. Y como pueden ver, tiene polaridad. El terminal así más chiquito, digamos, es el positivo y el más grande es el negativo. Ahí pueden ver. Positivo o negativo. O sea, según el tipo de LED, ¿verdad? Pero eso nosotros podemos, si tenemos dudas de cuál es la polaridad, porque obviamente si conectamos mal, si soldamos mal, digamos, no va a encender, no va a funcionar. Entonces, para salir de la duda, tenemos que, con un tester, probar primero cuál es la polaridad correcta antes de colocar el LED, ¿verdad? Tenemos que probar eso.
Bueno, estos son los lentes difusores de luz que los televisores de este tipo utilizan lentes difusores de luz, lo que son de este tipo, ¿verdad? Estos son los Direct LED, ¿verdad? Que traen los LED así bastante separados, bastante alejados. Bueno, el tema es que estos lentes permite que la luz se disperse y que cuando llega a la pantalla, digamos, esté, digamos, cubriendo una zona bastante grande así. Y cada LED está ocupando así un sector y de esa manera se está cubriendo toda la pantalla. Así cada LED está cubriendo un sector, digamos, grande de la pantalla y de este modo se está cubriendo así toda la pantalla. Por esa razón también que estos televisores vienen un poquito más robusto también porque necesita un espacio para que se disperse bien la luz, ¿verdad? Para cubrir toda la pantalla. Bueno, este tipo de televisores utiliza, eh, bueno, la ventaja de este sistema es que con menos LED estamos cubriendo ya toda la pantalla y eso se traduce en menor consumo de energía. Mientras menos LED utilicemos, menos consumo de energía, ¿verdad? Porque si no tuviésemos estos LED, lentes disipadores o dispersores de luz, estaríamos utilizando más LED, mayor cantidad de LED y eso ocasionaría más consumo, ¿verdad? Y con esto, con el dispersor, digamos, estamos logrando que las luces se dispersen más y utilicemos menos LEDs, menos cantidad de LED en las pantallas, ¿verdad? Ok. Se nos va a cortar. Si se corta, vamos a conectarnos otra vez para terminar esta parte. No sé si mientras, si quieren consultar algo, alguna consulta.